Y por cierto, nada más para que veamos cómo está el termómetro de la oposición, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum va a entidades en donde gobiernan los opositores, se cuadran, ¿eh? Sucedía lo mismo con López Obrador cuando era presidente de México. Mal hablaban de él a sus espaldas, pero cuando iba, por ejemplo, a Tamaulipas, donde estaba el gobernador panista Cabeza de Vaca, ahí le decía, señor presidente, es un visionario y qué bien, las horas que usted diga, ¿no? Lo mismo pasaba cuando López Obrador iba con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuando iba a esa entidad, o cuando eh, iba a Nuevo León en los tiempos del Bronco, ¿no? Pero pues se está repitiendo de alguna manera la historia y ahí tenemos a Pablo Lemus, el actual gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que ahora que fue la presidenta de México también, o sea, se rindió frente a ella, las horas que usted diga, ve nada más cómo la recibió el gobernador opositor de Jalisco, Pablo Lemus, insisto, ya cuando no están ahí, reclaman, ¿no? Y dicen, es que la federación nos maltrata, es que no nos mandan suficiente dinero, es que no nos resuelven el problema de la seguridad y quieren endilgarle todos los asuntos, aventarle la pelota al gobierno federal, pero cuando tienen enfrente antes al presidente, hoy en día a la presidenta, se cuadran. Vamos a ver lo que pasó con Pablo Lemus y la gobernadora, más bien con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, allá en tierras jaliscienses. Señora presidenta, bienvenida a Jalisco. En Jalisco la queremos mucho. Y nos da, ¿verdad que sí? Y le damos la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto, presidente. Ya ve, presidenta. De verdad, bienvenida. Qué bonito. Eso. De la tercera edad. Presidenta, 3 puntos muy rápidos. El primero de ellos. Bueno, parece que tiene el copete más, denme un segundo, parece que Pablo Lemus tiene el copete más largo, ¿no? Que el de Peña Nieto. Pero bueno, vamos a ir revisando algunos otros puntos. Hay que comentar que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también explicó el asunto de cómo se mejoró la situación de trabajadores al servicio del Estado, maestros y maestras en los tiempos de López Obrador. Primero, ¿qué decidió López Obrador? Entre otras cosas, ponerle un tope a las comisiones que cobran las Afore, en donde tenemos las cuentas individuales, ¿no? Y es que les dieron ahí un cheque en blanco para cobrar comisiones carísimas, comisiones muy altas, las más altas teníamos en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo López Obrador? Lo recuerdo. A ver, vamos a ver cómo está la cosa en otras partes del mundo y que se haga un promedio, que se revise en América Latina cuánto cobran las Afores, cuánto de comisiones. Y ya se sacó un promedio y entonces se optó porque se cobrara ese promedio máximo. Entonces se puso un tope a las Afores y también habló Mario Delgado de la importancia de este fondo que operó a partir de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de mejorar las condiciones de los pensionados. Así que si antes uno se jubilaba, por decir algo, habiendo ganado al mes 10,000 pesos, se jubilaba antes con 4,000, lo que hace ese fondo de pensiones para el bienestar es que compensa, ¿no? Es un igualador. Entonces, si te ibas a jubilar con 4,000 pesos bajo el esquema de Felipe Calderón que se dejó desde entonces, el fondo de pensiones te iba a aumentar o te va a aumentar 6,000 pesos para que si tenías un salario promedio de 10,000, te jubiles también con 10,000. Esta es la explicación ante la desinformación que se ha generado por parte de algunos grupos, y hay que decirlo. Aquí no se trata de criminalizar, de perseguir a los maestros y maestras, pero hay algunos dirigentes de la CENTE que están desinformando a la gente. Yo creo que están desinformando a los suyos, a los agremiados. Ya hay mejores condiciones para el retiro
y se tiene que ir avanzando gradualmente. No todo se puede de la noche a la mañana, sobre todo si tomamos en cuenta que pues fue un régimen de mucha oscuridad, un régimen neoliberal que acabó prácticamente con todo. Vamos a escuchar esta parte de la explicación de Mario Delgado, titular de la SEP. Dada esta situación de pensiones insuficientes, ¿qué hacen los gobiernos de la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, le pone un tope a las comisiones que cobraban las AFORES. Éramos de los países que más cobraba dentro de la OECD. Las comisiones, el dinero que le quitan a la cuenta de los trabajadores, las administradoras, por administrarle esos recursos. Y la ley ahora establece que las comisiones tienen un tope y ese tope está referenciado a lo que cobran otros sistemas como Colombia, Chile y Estados Unidos, que son de los que menos cobraban. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las AFORES, de los bancos, en lugar de irse a los bancos ese dinero, se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio las comisiones disminuyeron 44%. La que sigue. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resulta de mis cuentas? Regresamos al mismo ejemplo. Un trabajador o maestro o maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, habíamos dicho que ese es el monto que resulta de las cuentas individualizadas, gracias a la disminución de las comisiones, la reforma de 2020, la pensión sube a 8,800 pesos. Esto se llama la tasa de reemplazo, qué porcentaje alcanzas de tu último salario a través de las cuentas. Entonces se incrementa la pensión, ahí hay un primer incremento. Pero 8,800 sigue estando lejos de 16,000 pesos. Si el maestro que su último año gana 16,000, pues imagínense, va con una pensión de la mitad. Adelante. Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma en 2024, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Es decir, un trabajador que gana 16,000 pesos se va a jubilar con 16,000 pesos. ¿De dónde viene esa pensión? Los 8,800 que vienen de su cuenta individualizada, más 7,200 que le pone el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es el complemento solidario para poderlo llevar al último salario. La que sigue. ¿Cuáles son las características del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Que debes de tener 65 años y 25 mínimo de servicio. La ley establece un número, que es el monto máximo que cubre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es 16,777 pesos, que es el salario promedio registrado en el IMSS en el 2023. Pero este número, este monto, se actualiza cada año por la inflación esperada. Para el 2025, este monto es de 17,364 pesos. ¿Quiénes son beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Los que cotizan en las cuentas individualizadas. Ya dijimos, funciona como un complemento hasta en este caso, ya los 17,364 pesos. Quienes estén por debajo de esa cantidad, el Fondo de Pensiones te complementa lo que obtengas de tus cuentas individualizadas para llevarte a tu último salario, que te retires con tu último salario. Y ya vimos en la distribución que hay salarial en el país en estos momentos de los maestros y las maestras, la gran mayoría está justamente entre 15 y 20,000 pesos. Entonces podemos decir que la gran mayoría de las y los maestros se van a ir con una pensión igual a su salario de cotización. Y ahora los dirigentes de la CENTE están encerrados en una paradoja porque
podrían marchar este día junto con Claudio X González, ¿no? De la mano, codo a codo, para pedirle al INE que no se lleven a cabo las elecciones del próximo domingo, las elecciones judiciales. Hay que recordar que Claudio X González armó una campaña en contra de los maestros y maestras. Los persiguió, los estigmatizó, decía que eran el problema de la educación. Y bueno, pues en el sexenio de Peña Nieto los criminalizaron, los metieron a la cárcel, los reprimieron. Algunos fueron hasta asesinados, imagínense nada más a lo que se llegaba en un régimen autoritario. Sin embargo, pues ahora tienen esa causa en común, ¿no? El hilo conductor, la derecha y la dirigencia de la CENTE no quieren elecciones judiciales. Ha comentado la presidenta, e insisto, yo creo que ha marcado su distancia frente a la dirigencia de la CENTE por sus formas, porque ya había una reunión pactada y aún así intentaron boicotear la mañanera del pueblo y sitiaron Palacio Nacional. Yo creo que fue un error muy grave el que cometió la dirigencia de la CENTE. Y así como sentarse al diálogo directamente la presidenta. Por eso dice, sí, mano tendida del gobierno, pero en su caso que se sienten la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el titular de la SEP. Vamos a escuchar esta reflexión que hace la presidenta, que es muy atinada. Dice, antes había una criminalización de maestros y maestras y hoy no la existe. Por eso ella está extrañada de que se estén llevando a cabo las cosas por parte de la dirigencia de la CENTE como se han desarrollado hasta ahora, ¿no? Incluso estrangularon el aeropuerto. Es una estrategia de choque frente al gobierno y a la ciudadanía. Antes había una criminalización a los maestros. O sea, Claudio X González, que fue uno de los autores intelectuales de la reforma educativa del 2013, hay un video que sale mucho en las redes sociales donde él habla de forma muy discriminatoria contra los maestros, de una forma despectiva hacia los maestros y las maestras. Después de eso se dio la represión de Nochistlán, justificada por ese argumento. Entonces, nosotros no usamos ese lenguaje, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. En el 2013 la reforma educativa, fíjense lo que hacía. Si un maestro en su evaluación no supuestamente pasaba la evaluación, se le corría. La modificación del 2019 dijo no puede ser punitiva la evaluación de los profesores. Y entonces se dieron casi 1 millón de plazas de base, garantía de que no se iba a correr a los profesores. O sea, vean la diferencia. Casi 1 millón de plazas de base a los maestros de primaria, secundaria, de preescolar, de educación básica. Aumentos salariales muy significativos, pensiones justas. Entonces, claro que hay una mejoría de las condiciones de los maestros. Ahora, quedaron temas que ellos dicen que no están de acuerdo de la evaluación de los profesores. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dicen ellos? No, bueno, pues que se regrese a que solo sea el sindicato y las secretarías de educación pública quien defina las plazas. Entonces decimos, si eso es lo que quieren los maestros, pero los maestros de abajo, los de base, incluso lo valoramos, pero que decidan los maestros, no un
porcentaje de los maestros.